¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. Estamos haciendo la apertura del programa desde la localidad de Los Pinos en una mañana realmente de mucho calor. Los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy y hablando en primer lugar del maíz pisingallo. Una producción del cereal que realmente no es convencional y requiere, sin duda, de mucha tecnología. Conversamos sobre este tema con el ingeniero Mauricio Di Jerónimo, de la firma Escorcielo y Galela. Y también nos vamos a referir a la producción apícola, teniendo en cuenta, cómo es el escenario en estos momentos de la cosecha de miel. Conversamos con el ingeniero Leandro Manfredi, apicultor. Algunos temas entonces para compartir en Panorama Agropecuario. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernan.viera@sudesteagropecuario.com.ar o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31 431. Muchísimas gracias a todos los amigos por comunicarse. Tal como les comentaba al comienzo del programa, en este espacio de Panorama Agropecuario vamos a hablar del maíz pisingallo. Una especialidad dentro de este cereal que se sale un poco de lo que tiene que ver con el grano comercial común. Y vamos a conversar sobre este tema con el ingeniero Mauricio Di Jerónimo, de la firma Escorcielo y Galela. Mauricio, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Hernán, y toda la audiencia. No es un maíz, digamos, común en lo que hace maíz comercial, el maíz pisingallo, el pochoclo que se lo dice, o el popcorn que se lo dice habitualmente, ¿no? Exactamente, es una planta de maíz similar, un poco más pequeña, como verás, ya es el segundo año que estamos haciendo experiencia acá en Balcarce. Recién conversábamos un poquito fuera de cámara, Mauricio, porque el año pasado casualmente hicimos una nota sobre este tema, a ver cómo fue la parte, digamos, técnica que tiene que ver con este maíz, que me parece que ahí está un poco el nudo de la cuestión para sacar una mercadería de calidad. Sí, te diría que como fue el primer año, el año pasado, ahí pudimos sacar bastantes datos importantes de experiencia y le damos bastante importancia a la fecha de siembra para poder tener una fecha de cosecha bastante estable en un momento donde el clima nos ayude, que fue el cuello de botella que tuvimos el año pasado por el clima bastante complicado que se dio para todos los cultivos. Como se acordarán, llovía muy seguido y no hubo muchas oportunidades de cosecha con clima bueno. Se fue atrasando la cosecha y claro, tenemos que decir, Mauricio, vos lo vas a comentar, que lo que tiene que ocurrir con este grano es explotar al momento de calentarlo y ver la expansión también de esa parte blanca que se ve. Claro, en estas especialidades no es solamente producir, sino es lograr una mercadería con calidad suficiente como para que explote. El 98% de los granos tienen que explotar y lograr un nivel de expansión importante como para que sea requerido por los compradores. Eso tiene un valor que tiene que andar entre 38, 40, 42, es un parámetro que lo mide una máquina y eso se logra si la cosecha, la producción del grano se logra durante todo el cultivo sin inconvenientes y sobre todo en la cosecha que no haya daño mecánico y que la humedad sea adecuada. Con niveles elevados de humedad esos parámetros se ven afectados, por eso que esperemos que este año tengamos un año más normal. Lo que decía recién del daño de la cosecha, el tegumento del grano de maíz que no tiene que estar dañado y casualmente cosecharlo con algo de humedad para evitar ese problema. Sí, los parámetros de humedad que se utilizan para pisingallo es cosechar alrededor de 16% de humedad. De ahí 15-16% sería una humedad adecuada como para no tener una humedad muy alta que es difícil de corregir después en planta, puesto que no se puede secar con una secadora, sino con una aireación en un silo especial. Y el otro parámetro es la calidad que uno logre con la cosechadora.
Las cosechadoras normales de cilindro hay que hacer una regulación mucho más delicada, puesto que es un poco más agresiva, y las cosechadoras axiales serían las más adecuadas, puesto que tratan mucho más suavemente el grano. Los pochoclos o palomitas de maíz, para su elaboración se utilizan granos de un tipo especial, los cuales son dispuestos en una olla o recipiente y tostados, friéndolos habitualmente en aceite vegetal hasta su explosión. Solamente algunas variedades de maíz producen el resultado deseado, que es la súbita expansión del contenido del grano, resultando en la ruptura repentina de la cáscara y la formación de una masa esponjosa de color blanco, fenómeno que es debido principalmente al sobrecalentamiento de la humedad interna. Debido a que la explosión puede lanzar a distancia considerable los granos de maíz reventados, las palomitas se preparan habitualmente en un recipiente con tapa. Durante su explosión, las palomitas producen un ruido y golpeteo característico junto con su inconfundible aroma. Esto se maneja totalmente distinto a otro tipo de grano de maíz. Como te decía, no se puede secar con una secadora, ya que se daña o puede llegar a dañarse la explosión. Por lo tanto, esto se maneja con silos con aireación forzada y con una programación que tiene un sistema inteligente que tenemos en la planta. Y es un secado más lento, quizás lleva un poco más de tiempo, pero hace bajar la temperatura muy gradualmente y sin grandes cambios bruscos, que son los que pueden llegar a dañar tanto el tegumento, y si se daña el tegumento, se daña el proceso de explosión. Exactamente. ¿A qué humedad es la que debe bajarse entonces en el silo para luego comercializarse? La humedad óptima está entre 13,5 y 14% de humedad, y una vez que se logra eso, se toman las muestras y los parámetros de calidad, explosión y expansión, y si los parámetros dan bien, ya estaría listo para comercializar, previo un procesado, puesto que esto se vende seguramente de distintas formas, pero básicamente embolsado, bolsas de cartón o otro tipo de bolsa, y hay que hacer un procesado de limpieza tipo una semilla. Claro, y me imagino también que casualmente la limpieza, el procesamiento de ese grano de maíz tiene que ser con mucho cuidado en la máquina limpiadora, casualmente para no dañar el grano, ¿no? Sí, básicamente el manejo de semilla es así, es delicado, o sea, a la semilla se la trata mucho más delicadamente que un grano común, puesto que tiene que germinar, y en este caso tiene que explotar. Es un proceso similar, no hay que dañarlo el grano, y bueno, es un proceso que se hace con mucha delicadeza. Existen mesas vibradoras que permiten separar por vibración y por aire partículas de distinto peso. Entonces en ese proceso no habría demasiado problema. El problema que se puede dar es en el campo, con las cosechadoras que están acostumbradas a trabajar con otro tipo de material, y hay que alertarlos de que esto es algo especial. En el próximo espacio vamos a hablar de apicultura. Hacemos la primera pausa y ya volvemos.